Amigos, vamos a cumplir con lo que les habíamos adelantado. Tenemos sobre nuestra mesa de trabajo un material firmado por Carlos María Domínguez sobre Tola, la rebelión de la ternura. Y al propio Carlos María Domínguez con nosotros en una historia que podemos empezar a compartir ahora, pero que seguramente ustedes pueden completar o complementar, porque esto puede funcionar a modo de disparador. Leyendo el libro por un lado, no más que eso, podemos llegar a motivar nosotros en ustedes, y acercándose también al Museo de Artes Plásticas y Visuales del Parque Rodó, donde está colgada esta exposición que nos habla de un hombre cristiano. Tola se declaraba ateo, pero tenía un espíritu profundamente cristiano, creo yo, ¿no? Es indudable, ¿no? Por lo que demostró a lo largo de su trayectoria y de su vida, una concepción de que había que cuidar al otro, de que había que preocuparse siempre por el otro, proteger a los niños, a las mujeres, en fin. Un espíritu de una gran solidaridad que creo que tiene un núcleo cristiano fuerte. Además, la familia de él era italiana y estaba por algún antepasado vinculado a la iglesia. Era un hombre que se sabía grande desde el punto de vista físico, huesudo, poderoso, que supo tener además algo así como envergadura de ala en sus tiempos de juventud. Para acercarse a nosotros, los que somos mayoría, se inclinaba frecuentemente. Sí. Y eso le había dado como una especie de aspecto cansino. Sin embargo, no era un hombre cansino, era un hombre muy activo, con una gran mirada y con un enorme sentido de la piedad. Quizás por ahí podamos entender entonces cómo este ateo se animó a llevarnos a nosotros de Vía Crucis. Para presentar este libro y a nuestro invitado hemos preparado esta presentación. Deben ser alcanzadas por todos los medios. En la pensión de 18 de julio, esquina Paraguay, nació a las 10:30 de la noche del sábado 21 de septiembre de 1918, el tercer hijo de Cecira Tadei y José Invernici. Al tratarse del primer varón, su padre salió gritando que había nacido un pistola, lo que le valió el apodo de Tola durante toda su vida. Creció con la compañía de su tío Emilieto, de quien se cree que heredó el gusto por la bohemia. Aunque no era un niño terrible, fue expulsado de la Escuela Venezuela por una pelea y por otra lo echaron del Liceo 5, aunque se las arregló para estudiar preparatorios de arquitectura, carrera que abandonó sin dar un solo examen. Su madre lo bajó de la oreja de un barco cuando intentó ir a pelear en la Guerra Civil Española y comenzó a frecuentar las tertulias en el bar Metro junto a la llamada generación del 45, hasta que tras la muerte de su padre, la familia se mudó a Piriápolis, donde abrieron el Hotel Italia. Se casó en segundas nupcias con Milka Alperkovich, quien logró domesticarlo un poco y asentarlo en el refugio de Piriápolis. Expuso por primera vez en el 53 y para acompañar el trabajo de Milka como arquitecta, estudió cálculo hasta convertirse casi en erudito. Juntos levantaron centenares de casas en el balneario, incluyendo el liceo que ahora lleva su nombre y la comisaría, donde además fue el primer detenido. Lo encarcelaron a él, a sus hijos y a su esposa, luego deportada a Argentina. Fue cuando era edil en Maldonado por el Frente Amplio y aunque no formaba parte de ningún grupo armado ni mucho menos, era claro que un tipo grandote y mal vestido, que se decía pintor y ayudaba a los vecinos, era un enemigo en potencia. A fines de los 90 se integró como docente en la Facultad de Bellas Artes, volvió a exponer y hasta vendió algunos cuadros, algo extraño, ya que le gustaba romperlos, casi como negándose a sí mismo. Carlos María Domínguez lo describe fielmente como un rebelde de la ternura en su libro biográfico, como un militante de barricada, antifascista, ocasional contrabandista de diamantes, pichicome, forzudo de circo, jugador, patrón de ómnibus, profesor de matemáticas, constructor, edil, preso y sobre todo, un tipo que dio hasta lo que no tenía, porque dar era lo único que le interesaba. Muy bien. ¿Algo para corregir? No, está muy bien, está muy bien. Milka Alperovich es el apellido de Milka, la segunda esposa del Tola.
una mujer espléndida, por cierto, y también con una historia detrás. Nació pocos días después de la Revolución Rusa en la misma Moscú, ¿no? Y vino a parar acá con los padres, primero a la Argentina y después al Uruguay, ¿no? Y por lo demás está muy bien la presentación, ¿no? Muy linda evocación, digamos. Milka está en puntitas de pie en la foto. Sí, porque además era muy bajita. Y sí. aún así, él le llevaba 60 centímetros, creo. Sí, es una diferencia enorme. Es que la madre de Milka le había hablado de la existencia de Tola. Bueno, ellos estaban construyendo un chalet en Piriápolis. Y la madre de Milka es en realidad el personaje de Mami que aparece en La vida breve, de Onetti. Porque Onetti la conoció en una reunión con Milka y Tola, ¿no? Así que hay una cantidad de cruces ahí muy singulares que van de las artes plásticas a la literatura, a la vida llana, sin más, ¿no? Toda esa generación me parece que encarnó una gran fraternidad, ¿no? Y cuando uno la estudia o por testimonios o cuentos viejos, se entiende que hay una cantidad de cruces, y yo he escuchado a unos hablar con enorme entusiasmo de otros, ¿no? Cosa que no es muy frecuente. Claro, porque después también han venido generaciones como parricidas. Sí, bueno, esa o en fue... todo caso, nada fraternales, por decirlo de alguna manera. Sí. Aún dentro del mundo de la sensibilidad, como podía ser el mundo de la literatura. Sí, es muy Ni raro. que decirlo desde el mundo político. Estamos en tiempo de internas, de elección de candidaturas, y parece que los perfilismos, aún en filas que debieran estar hermanas, están siendo especialmente fratricidas. Sí. Bueno, no parece ser la tónica de esa época, que de todos modos se encarnaban siempre polémicas públicas muy fuertes, pero no rompían una red de fraternidades que era muy sólida, digamos. El Tola lo integró eso un poco marginalmente. Él era un vitalista, ¿no? El Tola era un artista salvaje, siempre lo fue, y encarnó un vitalismo que lo llevó a vivir la vida con una enorme intensidad que desmiente esa supuesta grisura y medianía mesetaria en el perfil de los uruguayos, ¿no? Era un hombre excesivo, digamos. Es bien interesante una condición de protector de su familia, que habla un poquito de un origen casi de adolescente, de madrugadas de bohemia, de quizás no dormir casi nunca en su habitación de la pensión, donde vivían después, sobre todo que había muerto su padre, de llegar a cualquier hora, y de cuando de repente las cosas se estaban complicando y la pensión pasó de ser relativamente primitiva a primitivísima, cuando los vecinos empezaban a discutir o en todo caso podían ponerse violentos, a ir protegiendo a sus hermanas y poniéndolas en las habitaciones más discretas, por decirlo así, más al fondo, con menos salida a todo ese mundillo. Y él de escudo en el medio, un hombre grande que de alguna manera asumía esa condición de para algo soy tan grande. Sí, creo que lo fue descubriendo, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? No siempre fue sabio como lo solemos recordar. Aprendió a manejar su fuerza, a tener un criterio y sobre todo me parece a mí a esta idea de que el hombre debía cuidar al hombre, digamos, ¿no? De que un hombre encarnaba el pasado de la humanidad y también el futuro, y que tenía una responsabilidad frente a las injusticias y frente a la deriva en el futuro de la humanidad. Entonces eso lo encarnó de una manera muy práctica y muy directa, bueno, ayudando a los obreros que construían los chalets de Piriápolis a construir sus propias casas, por ejemplo, ¿no? O a liberar una violetera y comprarle toda la canasta para que se pudiera ir a su casa, digamos, una noche de invierno. Cada vez que pasaba y los niños estaban jugando a la pelota en la calle, dejarles una bolsa de golosinas y seguir de largo. Ese tipo de actitudes, digamos, directas, ¿no?
Tola siempre creyó que la revolución era en singular y el sacrificio también, diría Darío Queijeiro. Lo asumía como Sísifo. ¿Realmente conocía a Sísifo? ¿O lo nombraba a cada rato? Tenía esa concepción trágica, ¿no? De que había que apostar por la verdad y por la piedad y la solidaridad, aunque fuéramos derrotados 1000 veces, como Sísifo tratando de llevar esa piedra a la cima, lo volvía a intentar siempre, ¿no? Un día Mario recibió una carta en la cárcel de Libertad. Estaba preso allí, otro de sus hermanos también lo estaba. Le hacía llegar un mensaje del antiguo poeta etrusco al que el Tola adjudicaba muchas de estas reflexiones, a ese Sísifo. La oración rezaba: Señor, ayúdame a apoyarme en ti. Y si no puedes, no te preocupes. Ayúdame a apoyarme en mi cuerpo. Y si no puedes, no te preocupes. Ayúdame a apoyarme en mis entrañas. Y si no puedes, no te preocupes. Apóyate en mí, te lo ruego. El Cristo crucificado que está hoy en el Museo de Artes Plásticas y Visuales del Parque Rodó forma parte de una serie de gigantografías, como diríamos ahora. Es muy enternecedor el relato del libro que se hace cuando esa exposición se viene a hacer a Montevideo. Las piezas eran tan grandes que vinieron en caravana desde Piriápolis, en camiones y en camionetas de amigos que la fueron trayendo por toda la ruta, porque se iban a exponer en Montevideo. Y lo más interesante es que, conociendo su personalidad generosa, hubo algunos amigos que decían: no, yo no la llevo porque él la va a regalar y me voy a quedar sin ella. Entonces prefiero tenerla yo porque de alguna manera la voy a preservar, porque él daba hasta lo que no tenía. Eso pasó con la primera gran retrospectiva que se organizó en la Intendencia Municipal, ¿no? Ya recuperada la democracia en el 87, ¿no? Claro, el Tola solía regalar los cuadros que pintaba a muchos vecinos. Y entonces cada vez que se hacía una exposición tenía que movilizarse todo el balneario prácticamente para acompañarlo. Pero no era pintor. Él no se definía como tal. Bueno, no, yo creo que sí que era pintor. Bueno, sí creemos nosotros. No era solamente eso, bien, digamos, ¿no? Quizá ese fue también uno de los motivos por los cuales en el ambiente artístico uruguayo no se lo considerara como merecía, digamos, porque era en todo caso un pintor que podía renunciar a la pintura si había una urgencia inmediata de acompañar a alguien a un hospital, atender alguna urgencia de otro orden, digamos. Bien. Cosa que supuestamente un artista no estaba absolutamente concentrado en su obra, en su carrera, en su trayectoria, en el amor a sí mismo, de su propia obra. Tola no tenía eso, claro. Bien, estamos en nuestro Facebook compartiendo algunas fotografías de algunas de las piezas que están colgadas en el Museo de Artes Plásticas y Visuales. También está la invitación, la inauguración ya se hizo la semana próxima pasada, donde además estuvo el lanzamiento del libro que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Yo quiero que me hables un poco de esas manos cortadas, desde el punto de vista de su biógrafo, que lo eres, o desde el punto de vista simbólico del hombre de la literatura, que también eres. Sí, bueno, las manos son... hay una cantidad de figuras iconográficas a lo largo de la obra del Tola, ¿no? Los pies cortados, las manos, las escaleras, las ventanas, las puertas, eso es como una permanente reflexión de la idea de que la interioridad se juega en el mundo exterior. El mundo interior de Tola era el mundo real, digamos. Se ocupaba de él como si se ocupara de problemas propios. Lo que yo quería decirte respecto del Vía Crucis es que esa obra él la hizo en el 91, más tarde,
esta obra. Bien. En la Galería Latina Sí. se expuso por primera vez y después él la donó a Escuro, que nos estuvo acompañando el otro día en el Museo de Artes Visuales, un jesuita que se ocupó con mucho celo de mantener la obra, y de cuidarla y mostrarla en distintos lugares del interior del país, ¿no? Sí, son 15 estaciones, 15. le agregó una estación más. Y es curioso porque, bueno, a cada cuadro él le escribió una fundamentación que lamentablemente no acompaña ahora los cuadros, pero la obra está bien colgada y ahí se puede percibir muy bien que a través del Vía Crucis de Jesús él va contando la historia del hombre en realidad. Es el cuerpo y la sangre del hombre lo que le preocupa, en todo caso la dimensión humana de Jesús, ¿no? Más que la dimensión religiosa. Pero logra desde una mirada profana un notable nivel de penetración y agudeza para que no rompe con el dogma religioso. Todos los cuadros del Tola, estos también, piden al espectador, al quien se para adelante, que se mueva por el cuadro, porque son como relatos gráficos todos los cuadros, la concepción de los cuadros del Tola. Entonces, uno se va deteniendo como en distintas estaciones significativas de cada cuadro y encuentra que hay un mensaje, que hay una intencionalidad en cada elemento de los que está observando, digamos. Cristina dice, mi vecino, el Tola, un romántico, un gran ser humano. Me regalaba una rosa cuando visitaba a mis patrones. Gran vecino. Qué lindo homenaje. Seguramente habrás, está a través del libro, ¿no? Conversado con mucha gente que lo conoció, que tuvo el privilegio de decirse su amigo, de discutir. Uno presume que hubo mucha madrugada conversada, que empezaron tardes de mate, que terminaron madrugadas de vino, que seguramente hubo una enorme fraternidad en cada uno de esos encuentros. Y también hubo disputas, porque se hablaba de arreglar el mundo. Y esa es una tarea que todos sabemos no es lineal, ni ha sido nada fácil. Sí. Pero bueno, Ediciones de la Banda Oriental presenta a este hombre en blanco y negro. Esa es la portada de Carlos María Domínguez. Y yo, para agradecerle, me voy a ir a la página 190 de una historia que también alguien cuenta acá. Hoy uno de sus hijos es alcalde en Piriápolis. Piriápolis tiene un ADN en su propia familia, así que no vamos a abundar en eso. El otro es un querido hombre que eligió, no sé si llamarle el camino de la publicidad, porque a mí me parece que Claudio hace otra cosa, pero bueno, digamos que trabaja en ese rubro. Pero vamos a este momento en el que, en un tiempo en el que no era un santón ni jugaba a serlo, tampoco un caudillo político ni un misionero religioso. Por extraño que parezca, por difícil e inverosímil que resulte la figura, el extravagante loco se había vuelto referente de la sensatez. Todas las voces de Piriápolis coinciden en señalar que sobre cualquier otra condición, Tola era un justo. No un hombre capaz de administrar justicia, sino de hacerla. Y para cerrar, voy al pie de esta página y me meto en este recuerdo. Recuerdo un día de mi adolescencia en que caminábamos juntos. Un niño se acercó y pidió una monedita. La monedita sería un vintén o 5 centavos en esa época. Tola sacó de su bolsillo un billete de 10 pesos y se lo dio. El niño se alejó desbordando de alegría. Yo sabía que nunca le sobraba dinero y le dije, Tola, ¿qué haces? Y él me respondió, él también tiene derecho al milagro. Quizás por ese milagro hoy esté colgada su obra, sigamos hablando de él. Y en este espacio donde alguna vez tuvimos el privilegio de recibirlo cuando vino con su Vía Crucis aquí a Montevideo a exponerlo, un poco
bajo la mirada entre prejuiciosa y maravillada de Alicia Haber, que fue su curadora, tuvimos el gusto de compartir un mediodía de Caleidoscopio. Gracias por haber venido. No, gracias a ti por invitarnos y ocuparte de Tola. El libro está en librerías. No duden de que cada página es un paso más, no en el Vía Crucis de la Biblia, o en todo caso, a través de ese Vía Crucis de la Biblia, en el Vía Crucis de cada uno de nosotros, que así parece vernos como humildes mortales. Hermoso Tola, mi profesor de Bellas Artes, una persona inspiradora que me ayudó a ganar confianza en mi camino artístico. Gracias por este programa, recordándolo. Por cierto, un grande. Gracias.